Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los ingenieros no son dioses, pero dieron ubicuidad a los números, al sonido, la velocidad, la imagen, la luz, el agua y a los tweets. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita invertir los datos de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 3, la variable n se inicializa 3. Línea 4, se declara una matriz llamada A de orden n por n o 3 por 3. Entre la línea 6 a 10 vemos dos ciclos para. Vamos a llenar esta matriz A con números aleatorios del 1 al 100. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 6 para i de 1 hasta n. Línea 7 a 9 el segundo ciclo para j de 1 hasta n. Entre estos dos ciclos, línea 8 a la matriz A en la fila de columna j le asigna entonces un número aleatorio del 1 al 100. Al salir de estos ciclos, la matriz A ya tendrá entonces 9 datos aleatorios. Como vamos a invertir los datos de una matriz, vamos entonces a recorrer la matriz desde el inicio, es decir, en un solo recorrido vamos a recorrer la matriz de punta a punta. O sea, el recorrido ascendente y descendente e intercambiar el primer dato con el último dato, luego el segundo con el penúltimo, así sucesivamente. Para eso necesitamos hallar la fila media, ¿sí? La fila de la mitad, ya que como vamos a recorrer la matriz por punta y punta, cuando llegue al centro ya no se intercambiarán más datos, ahí ya la matriz estará entonces invertida. Entonces, para capturar esa fila de la mitad usamos la condicional de la línea 12 a 16. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 12, si n módulo 2 es igual a 0, con este operador módulo se halla el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos. Un número múltiplo de 2 es un número par. Entonces, si n es par, línea 13 a fila media le asigna n dividido 2. Observe que en este caso n es impar porque se inició en 3. Supongamos un dato par, por ejemplo 4. Entonces si n fuera 4, 4 dividido 2 daría 2. Esa sería entonces la fila media, ya que no es una matriz cuadrada de orden par, no tiene fila y columna exacta. En cambio, si fuera impar, por ejemplo 3, entonces sería entonces n dividido 2, 3 dividido 2 daría 1 y se le sumaría entonces 1 en ese caso para quedar la fila y columna media como 2. Entonces en fila par simplemente sería n dividido 2. En fila impar no hay problema, se puede hallar como n dividido 2 más 1. Es decir, en fila impar o matriz cuadrada impar si hay una fila y columna exacta. Entonces para eso es que se usa esta condición, para saber cuál es la fila y columna del centro. Entre la línea 18 a 27 vamos a recorrer entonces esta matriz e intercambiar los datos. Observe que es en un solo recorrido. Usamos dos ciclos para como se recorre una matriz. Línea 18 por ahí de 1 hasta fila media y línea 19 para j de 1 hasta n. Entre estos dos ciclos, línea 20 a 22, vemos una condicional. Esta condicional es entonces, si n módulo 2 es igual a 0 y la variable i es igual a fila media y la variable j es igual a fila media, entonces esta condición se hace porque así como la matriz se recorrerá de punta a punta hasta la fila de la mitad, también se debe recorrer hasta la columna de la mitad de esa fila media, ¿sí? Entonces, cuando llegue la variable i a la fila del centro,
Y además de esto, la columna J, también llegué a la fila del centro, entonces más 1 en ese caso, entonces a J le asigna n más 1. ¿Para qué? Para salir de este ciclo y no realizar entonces más recorridos, porque ya la matriz se habrá intercambiado totalmente. O sea, cuando lleguemos a la fila de la mitad y columna de la mitad más 1, ya hasta ahí se procesarán datos. En la línea 23 a 25 se intercambian los datos. Observe, recuerde que para usted intercambiar datos siempre debe usar una variable auxiliar que capture un valor de un espacio de memoria y no se pierda. Entonces, línea 23, auxiliar le asigna la matriz A en la fila y columna J. Línea 24, ya se puede sobreescribir sobre la matriz A y fila y columna J, ya que este dato se salvó. Entonces, le asigna la matriz A en la fila n, n entonces menos i. Observe que aquí n menos i, columna n menos j, toma los datos de la última, de la matriz en forma del último al primero, ¿sí? Cuando n empieza en 3, 3 menos i, si vale 1 sería 2, más 1, entonces está tomando los últimos datos. El dato de la última fila y la última columna. Luego cuando i valga 2, el dato de la penúltima fila y la columna respectiva. Y en la línea 25 a esa misma posición le asigna auxiliar. Así entonces se intercambian los datos, los primeros de la matriz con los últimos de esa misma matriz, generando entonces una matriz, o sea, transponiendo los datos para generar una matriz inversa. Recuerda que esta no es la inversa definida por álgebra lineal, sino intercambio de datos de una matriz. Y por último, líneas 29 a 33 se imprime esta matriz ya con sus datos intercambiados. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita invertir los datos de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.